Hola, mi nombre es Ivonne Agüero. Yo soy técnica en cocinas regionales y cultura alimentaria. La comida regional es la cocina de un territorio que tiene una cultura, una expresión, es la cocina que te identifica, que tiene su aroma, que tiene su música y pertenece a un pueblo, a una comunidad. Es por ello que hay que poner un valor a la gastronomía andina asentada en una cultura milenaria, para profundizar el rescate y el desarrollo de saberes culinarios ancestrales. La quinoa tiene diferentes procesos, ¿sí? Podemos obtener productos que nos permiten aprovechar mejor sus cualidades nutritivas, facilitar su preparación y mejorar su presentación. La quinoa es un alimento funcional, es un grano milenario. Los alimentos funcionales son aquellos alimentos que son elaborados no solo por sus características nutricionales, sino también para cumplir una función específica como puede ser mejorar la salud y reducir el riesgo de contraer enfermedades físicas. También es un alimento de intercambio por otros productos, de manera que no le falte a la dieta familiar y se intercambian por maíces blancos, amarillos, morados, frescos, secos o en mote. Es una buena fuente de energía y tiene un alto valor de carbohidratos fácilmente asimilados. La papa es un alimento de buen nivel nutricional que desempeña funciones energéticas debido a su alto contenido en almidón. También poseen vitaminas, minerales, lípidos. Con todos estos cultivos, no solo se trata de revalorizar la producción y la gastronomía jujeña, sino que también se da a conocer, a afianzar, a difundir, a promover y mostrar las potencialidades de cada producto acompañado de su proceso. Revalorizar la cocina para ser parte de la dieta a los alimentos autóctonos y que no sea solo una comida eventual, que también podamos visibilizar todas las potencialidades de cada territorio de Jujuy. Y para finalizar, decirles que Jujuy es un abanico de colores, de saberes ancestrales, de sabores de nuestra tierra, de nuestros agricultores, de nuestros cocineros. Conocer nuestros recursos es la manera viva de sostener la seguridad y la soberanía alimentaria. Y que los cultivos andinos son el patrimonio de un pueblo jujeño y el legado de nuestros padres. Para finalizar, quisiera dar un enorme agradecimiento a la ingeniera Magda Choquevilca, que ella es una de las personas que me ayudó a brillar en la cocina. Sí, es una impulsora de sangre, de corazón, y que estoy enormemente agradecida por todo su saber.